Hay un árbol en la palabra que tiene una gran significación. Porque fue un árbol que fue un instrumento para que un hombre se salvara. Y ese hombre se llamaba Zaqueo. Y él era un publicano. Él era judío, pero él era un publicano. Y los que ejercían la función de publicanos eran los judíos que precisamente estaban al servicio de Roma y cobraban los impuestos a los judíos. Entonces, él era judío, pero era publicano, tenía ese oficio. Él era el jefe de los cobradores de impuestos. Leví, que es Mateo, también era un cobrador de impuestos, pero tenía una categoría menor a la de Zaqueo. Zaqueo tenía una categoría mayor, porque Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, de los publicanos. Yo quiero que busquen en sus Biblias Lucas 19. Lucas. Recuerden que Lucas no fue discípulo de Jesús y cuya profesión de Lucas era médico. Lucas 19. Y vamos a ver a partir del verso 1 hasta el 10. Vamos a ir leyéndolo. Al entrar Jesús en Jericó, mientras pasaba por la ciudad, cierto varón de nombre Zaqueo, que era rico y jefe de publicanos, trataba de ver quién era Jesús, pero no le era posible debido a la multitud, porque Zaqueo era bajo de estatura. Venía la multitud, Zaqueo intentaba ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Eso nosotros lo vemos a diario con las figuras públicas. Y corriendo delante de Jesús, es decir, se le adelantó Zaqueo a Jesús. Trepó a un sicómoro para verlo, porque él iba a pasar por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, lo vio y le dijo, lo vio arriba, ¿verdad? En el árbol. Zaqueo, apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Entonces lo dejamos ahí. Fíjense que este hombre, que tenía una estatura de funcionario dentro de la comunidad, intenta ver a Jesús. Ya la fama de Jesús había corrido. Y él intenta ver a Jesús, pero no lo puede ver y se trepó a un árbol. Pero este no era un árbol cualquiera. Este árbol no era un árbol cualquiera. Era un árbol sicomoro. Estos árboles son de la familia de las higueras, de los higos. Y este árbol se utilizaba para alimentar a las personas. Zaqueo no se trepa a un árbol lleno de espina. Zaqueo se trepó a un árbol sicomoro, un árbol que se utilizaba para alimentar a las personas. Un árbol que daba fruto. Entonces, espiritualmente,
Zaqueo buscaba un fruto y ese fruto se lo dio Jesús. Porque entonces la salvación llegó a su casa. Pero este árbol tiene una gran importancia. Porque este es un árbol que nace en África Central, pero que se extendió por todo Medio Oriente. Y era un árbol común. Y era un árbol que se utilizaba para alimentar. En un momento determinado, Jesús habla del algarrobo, que se lo echan a los cerdos. Pero muchos de los que estamos aquí, que somos del campo, hemos comido algarrobo. Claro, la pastora no, pero nosotros, los campesinos sí. Entonces, este árbol, el sicomoro, es un árbol que daba fruto, que es un árbol que da fruto. Y Zaqueo sube a ese árbol. Por eso, la prédica es un árbol que es un instrumento para la salvación de un hombre. Ese árbol fue un instrumento. No había otro árbol en el camino a Jericó. Era un sicomoro, porque también era un árbol que alimentaba a las personas. Pero este árbol tiene otro significado. Este es un árbol divino para los egipcios. Un árbol divino. Y le llamaban el árbol de la vida y de la muerte. Porque la madera del sicomoro era la que se utilizaba para hacer los sarcófagos y enterrar a las personas, porque era una madera dura. Es una madera dura. Pero también el mismo árbol, con la misma madera con la que usted puede hacer el sarcófago, usted puede hacer la silla para sentarse y la mesa. Y entonces lo utilizaban para hacer la mesa y la silla. Los egipcios le llamaban a este árbol neguet, porque y lo consideraban un árbol divino. Y también le llamaban el árbol de las momias. El árbol de las momias, porque al hacer los sarcófagos, momificaban a las personas con un tratamiento y era ese árbol que utilizaban para hacer ese tipo de sarcófago. Entonces fíjense cómo un árbol, el sicomoro, es un instrumento para transformar la vida de Zaqueo. Si Zaqueo no se adelanta y se trepa en el árbol, la salvación no llega a su casa porque en ningún momento Jesús lo ve. Porque él era pequeño, bajo de estatura y la multitud impedía que lo vieran. Lo que significa es que Jesús en ese momento no andaba con 12, andaba con un grupo grande. Porque cuando se habla de multitud, usted puede entender que la persona está rodeada de algunos 200 o 300 personas. Y Zaqueo se adelanta para verlo. El objetivo de Zaqueo no era que Jesús fuera a su casa. No. El objetivo de Zaqueo era verlo. Porque como su fama se había propagado tanto, él quería ver quién era este personaje. Porque Jesús no iba a visitarlo a él en su oficio de publicano. Y como él iba pasando,
Entonces, él intentó verlo, no pudo y se subió al árbol. La vida de nosotros tiene que ser como ese árbol, que da fruto, que sirve para alimentar a otro. Debe de ser como ese árbol que utilizó Zaqueo para buscar su salvación. El instrumento que utilizó Zaqueo para buscar su salvación fue precisamente ese árbol. Y ese árbol da fruto porque ese árbol se utiliza para alimentar a las personas. Pero ese árbol también significa un crecimiento espiritual. Porque en ese momento la vida de este hombre se transformó. Y se transformó en bendición para él y su familia y en bendición para el pueblo. ¿Por qué se transformó en bendición para él y su familia? Jesús está llegando a la casa de un pecador. Jesús está llegando a la casa de un hombre aborrecido por el pueblo. Jesús está llegando a un hombre que aunque es judío, los judíos no quieren saber de él. Porque lo consideran un traidor a su pueblo. Porque cobra impuestos a su pueblo para los enemigos del pueblo. Entonces, este árbol que estaba en el camino no era precisamente un árbol lleno de espinas. Era un árbol que daba un fruto y que tú podías treparte en él. Porque si siendo pequeño él pudo treparse, lo que significa es que a él se le acomodó para que la salvación llegara a su casa. Entonces, cuando él sube y ve a Jesús, Jesús lo ve arriba y le dice: Zaqueo, lo llamó por su nombre, apresúrate a bajar porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Sí. Lo que menos Zaqueo sabía era, hay dos famas que corren, hay dos famas que corren. La del hombre bueno y la del hombre malo. Zaqueo era famoso porque era un cobrador de impuestos. Jesús era famoso porque era el Hijo de Dios y estaba haciendo obras milagrosas. Pues la fama de Jesús corrió y la de Zaqueo también. Pero Jesús sabía quién era el hombre que estaba ahí subido. Por eso le dice con su nombre Zaqueo: apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Entonces, dice el verso 6, y él se apresuró, bajó y lo recibió con gozo. Ese árbol sirvió de instrumento para que esa salvación llegara a su casa. Pero la salvación no solamente para él, la salvación fue también para el pueblo. Porque oigan lo que dice Zaqueo en el 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo a Jesús: he aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres, y a cualquiera que le haya defraudado, es decir, robado en algo, se lo restituiré cuatruplicado, 4 veces. Porque a ellos lo consideraban no solamente cobradores, sino ladrones. Porque ellos cogían para los romanos y cogían para ellos. Entonces, ahí la salvación llegó. No solamente hacia él y su casa, sino hacia el pueblo. Pero ¿cuál fue el instrumento?
fue este árbol sicomoro. Y los árboles, en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tienen una significación muy especial. Y nosotros debemos de ser como ese árbol. Un árbol que da frutos. Un árbol que sirve para alimentar a otro. Nosotros no podemos ser como esos árboles que no dan absolutamente nada, ni sombra. Ni sombra. Es mejor ir a un poste de luz y pedirle algo que pedirle a esa persona, porque nunca tiene. Nunca da. Nunca conoce. Nunca respaldan. Nunca nada. Entonces nosotros tenemos que ser como un árbol sicomoro. Pero si nosotros vamos a Éxodo 15, vemos cómo un árbol convierte en dulce unas aguas amargas. Este daba alimento, pero este transformó unas aguas amargas en dulce. Moisés hizo que lo de la casa de Israel, estamos en el verso 22 del 15, partieran del mar Rojo y se dirigieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, pues eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. Hay personas que de por sí son amargos y no hacen ningún esfuerzo en endulzarse. Y usted tiene que transformar su vida. Usted tiene que ser dulce, algo positivo. Entonces el pueblo se quejó ante Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Y oró Moisés ante Yahweh. Y Yahweh le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol en las aguas se volvieron dulces. Allí les enseñó Moisés. Allí les enseñó leyes y decretos. Y allí lo puso a prueba. Las aguas estaban amargas, pero un árbol transformó esas aguas. Y que nosotros como cristianos debemos de exhibir la dulzura que da Cristo y que da la palabra de Dios. No seamos como estas aguas amargas. Convirtámonos en el árbol que la convirtió en dulce y en el sicomoro que da fruto y que fue el instrumento para que Zaqueo encontrara la salvación. Pero este árbol es un árbol robusto, copioso. Es el mismo árbol que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos querían tener fe porque con el aumento de la fe ellos podían hacer las cosas que Jesús hacía. Entonces Jesús le dijo,
si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, oigan, el mismo árbol, sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os lo obedecería. ¿Qué árbol? El mismo árbol de Zaqueo, el sicomoro. Fruto le aumentó la fe. Eso te aumenta la fe, te aumenta la credibilidad, pero tú creces espiritualmente. Si nosotros somos como ese árbol que fue un instrumento para que este hombre encontrara la salvación, entonces nosotros estamos creciendo espiritualmente. Y si en vez de ser como las aguas amargas de Mara, somos como el árbol que la convirtió en dulce, nosotros estamos transformando la vida de muchas personas. Porque todo es cómo nosotros enfrentamos la vida y cómo enfrentamos las situaciones. No podemos, mis hermanos, ser una cosa en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Ser una cosa en la casa y otra fuera de la casa. Tenemos que tratar de llevar a donde lleguemos cosas buenas y positivas. Es de la familia de la higuera, el sicomoro. ¿Y quién aquí no ha comido higo? El higo es fabuloso, es maravilloso. Se lo recomiendan inclusive a muchas personas cuando tienen determinada dolencia. El higo. Y este sicomoro es de la familia de la higuera. Fíjense qué conexión hay, porque en un momento determinado Jesús, saliendo con sus discípulos, tenía hambre y vio una higuera y no había nada que comer en la higuera. Y él la maldijo y no dio fruto. Una higuera que era común en esa zona, porque estamos hablando del Medio Oriente. Y Jesús la maldijo. ¿Por qué? No tenía fruto, porque tenían hambre en ese momento. Y este sicomoro, este árbol, se utilizaba para alimentar a las personas. Y era de esas familias. Las enseñanzas que te da la palabra de Dios es para nosotros cada día que la leemos, que leemos la palabra, que hacemos devocional, para cada día tener un crecimiento espiritual, para poder crecer espiritualmente. Por eso este árbol fue instrumento de salvación. Y las cosas nosotros no debemos, ningún objeto debemos de maldecirlo, porque cualquier objeto puede ser un instrumento de salvación. Es el uso que usted le dé. El uso que usted le dé. Este árbol sirvió para que este publicano, cobrador de impuestos, dice la doctrina que ellos en mayor o menor medida robaban.
se arrepintiera y le devolviera 4 veces a todo el que le había quitado su dinero, se lo devolviera 4 veces. Sicomoro, también llamado árbol de los faraones en Egipto, porque era un árbol adorado por ellos, por los egipcios, y que tenía una gran significación y una gran importancia. Y culturalmente nosotros tenemos árboles que están muy vinculados a nuestra cultura. Yo he escuchado personas decir, pero vamos a reforestar las calles y los parques con plantas de aguacate y con mango, porque ya parece que las almendras no le gustan mucho, porque en mi época había muchas almendras y uno se entretenía comiendo almendras. Exacto. Entonces, ahora no, ahora se reforesta con plantas ornamentales y no con árboles frutales. Ahora poco usted ve maroteando en los lugares, pero en el campo se marotea. Y cuando van al campo, las personas intentan tumbar los mangos más grandes y más bonitos para comérselo. La china, los limones, porque esos son frutos que nos alimentan, igual que el sicomoro. Pero el sicomoro produjo 2 alimentaciones. Una espiritual porque fue el instrumento para la salvación de este hombre, y otro que es un alimento natural que el hombre lo utiliza para sustentarse. Entonces nosotros tenemos que ser como ese árbol. Dar frutos. Apoyar al hermano. Respaldar al hermano. Considerar al hermano. No llenarse de ira en un momento determinado, sino apoyar. Jesús no pensó, hermanos, qué tanto le podía afectar en su popularidad si iba a la casa de este hombre o no iba. Porque él nos reunió a los 12 y le dijo, siéntense ahí, una pregunta. Ahora este hombre quiere que yo vaya a su casa, lo vi ahí enganchado en un árbol. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué dicen las encuestas? Jesús no dijo eso, ni mandó a hacer una encuesta, porque Jesús lo que buscaba era otra cosa. Era la salvación de él, de su alma, de su espíritu. Entonces Jesús no consultó a sus discípulos para tomar esa decisión, sino que él la tomó. Y Jesús va a la casa de un pecador, como lo criticaron. Porque en el verso 7 dice que, pero al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a alojarse con un hombre pecador. Entonces usted puede estar seguro que todo el grupo que andaba detrás de Jesús se quedó fuera de la casa, porque ahí no entró. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. Entonces yo no voy a entrar ahí. Entonces hicimos una actividad en medio del apoyo al pastor Dio. Y la actividad fue precisamente en una discoteca. Ahí fue el encuentro. Y un hermano
Cuando llegó al lugar, no entró un cristiano, un pastor. Eso es casa de Satanás. Y no entró. Y se fue de ahí. Y dijo que él no entraba ahí y que no entraba y no entró. Pero en ese momento, eso era de bendición para todo el que entró, porque el objetivo que teníamos era otro. No era precisamente a lo que eso se dedicaba. Porque lo primero que hacemos cuando llegamos a determinado lugar es orar y presentárselo al Señor. Y si nosotros creemos que el Señor lo puede todo, pues el Señor puede transformar ese lugar. Entonces, él se sube a su árbol, trata de ver a Jesús y Jesús entra a su casa. Pero está entrando a la casa de un hombre pecador. Y el pueblo lo murmuró, la multitud que andaba con él lo murmuró. Fundamentalmente, usted puede estar seguro que ahí habían 2 o 3 fariseos que lo criticaron. Pero él está entrando a la casa de un hombre pecador. Hoy, ¿qué tan santo es él? Perdió Jesús su poder, su condición de Dios. Dejó Jesús de hacer milagros porque entró a la casa de Zaqueo. No, de ninguna manera. Jesús sí llevó la salvación. Porque era más poderoso lo que Jesús tenía y llevaba que lo que podía tener Zaqueo ahí adentro. Y tan grande fue que el mismo Zaqueo dijo, si a alguien yo lo he defraudado, 4 veces le voy a devolver lo que le quité. Entonces eso significa que en ese mismo momento la vida de ese hombre se transformó. Y esa casa también encontró la salvación. Porque la actitud y la conducta de ellos fue transformada en ese momento. Entonces, ese es el comportamiento que nosotros debemos de tener como cristianos. Llevar frutos, dar fruto. Hay árboles que no dan fruto, pero hay árboles que dan fruto. Y todo cristiano tiene que dar fruto. Si no, entonces no es cristiano. Esa condición de cristiano no la tiene. Tiene cualquier otra cosa, pero esa condición de cristiano no la tiene. En algún momento tiene que ser llamado a misericordia una persona cristiana y ayudar a alguien. En algún momento. Porque siempre no puede tener un corazón tan duro. Usted tiene que en algún momento tener misericordia de alguien o de algo y tender la mano. No puede ser indiferente a lo que pasa alrededor suyo, independientemente de si es o no es cristiano. Servir, ayudar, considerar, sostener, respaldar. Pero no a lo que yo conozco solamente. Porque ni a lo que yo ando detrás buscando un fin, un apoyo, una solidaridad. No. Aquellos que nosotros no conocemos. Aquellos que no nos pueden dar absolutamente nada, ni las gracias nos pueden dar, porque no saben ni siquiera cómo nos llamamos. Y este árbol bendito que daba fruto y que dio su fruto, que alimentaba a las personas que tenían hambre en la zona, en la comarca, también Dios lo utilizó como un instrumento para la salvación de un hombre muy especial,
que era un funcionario cobrador de impuestos. Porque no fue un mendigo que se subió a él. No. Ni fue un desconocido. Fíjense dónde que Jesús se encuentra. Los milagros que él hace. En la fuente de Siloé. Y en el camino. Pero aquí, él iba cruzando. No tenía dónde, eso lo sabía todo, pero él no sabía que Jesús iba para su casa. Pero él estaba en los propósitos de Dios. Él no lo sabía. Muchas veces Dios hace cosas con nosotros que no lo sabemos, que no lo conocemos, pero que son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese árbol sicomoro, que fue de bendición para ese hombre, también fue de ejemplo en la fortaleza de la fe que le pidieron los discípulos. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese árbol. En ese momento Jesús estaba frente a un árbol así. A ese árbol le señaló: desarráigate y vete al mar. Estaba frente al árbol. Él les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, estaba frente a él: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. En ese momento Jesús estaba frente a ese árbol. El mismo árbol que utilizó Zaqueo para poder ver a Jesús. El mismo árbol que fue un instrumento de salvación para él. No fue en las aguas amargas, ni fue en un lugar amargo. Fue precisamente un árbol que da fruto. Esa es nuestra vida. Nosotros tenemos que transformar. ¿Qué queda en la tierra? En la tierra queda precisamente las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué queda? El recuerdo de lo positivo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros hemos ayudado. ¿Cuál es el recuerdo que queda? El recuerdo que queda es lo solidaria que fue la pastora, lo atenta, lo servicial, queda en la tierra, que se va borrando, porque a medida que la generación que nos acompaña va desapareciendo, eso se va borrando. Pero eso queda en el subconsciente de muchas personas que nos heredan. Yo tuve una vez, mi mamá tuvo una vez, una pastora que ella decía que era muy solidaria. Y yo conocí una vez un hermano que era de tal iglesia que era muy solidario. Pero se lo está diciendo una persona de tercera o cuarta generación. Pero ya hace años que usted murió. Entonces, quedó plasmada en la palabra, en los escritos, lo que Jesús hizo con este hombre llamado Zaqueo. Y a la gente, yo conozco un solo Zaqueo, cuyo nombre es Zaqueo, que trabajó conmigo. Y al principio yo entendía que Zaqueo era de relajo. Y real y efectivamente el hombre se llama Zaqueo. Y cuando yo escuchaba al que era jefe mío decir: Zaqueo, ven acá, Zaqueo, búscame esto, Zaqueo. Real y efectivamente su cédula es Zaqueo. Entonces, se llamaba Zaqueo, su nombre era Zaqueo. No tenía nada que ver con cobrar impuestos,
no tenía nada que ver con dinero, porque lo que al menos a él se le pegaba era dinero, porque lo que era chofer. Y siempre andaba en una crisis, en una olla total. Pero su nombre era Zaqueo, no era cobrador de impuestos, no había defraudado a nadie y su nombre era Zaqueo. Parece que a sus padres ese nombre le impactó y ese fue el nombre que le pusieron. Mis hermanos, así es como nosotros debemos de vivir, siendo un árbol que da fruto. Que Dios le bendiga.